2013. Gracias a usted que nos acompaña a través de la prensagráfica.com o nos escucha en GD Radio del grupo Dutriz. Saludos a usted en este 16 de enero cuando El Salvador celebra 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz, el evento quizá más importante del siglo pasado cuando se puso fin a 12 años de conflicto armado. Con nuestra invitada de este día reflexionaremos sin duda alguna sobre estos acuerdos, de cómo se encuentra el país en materia político, social y económica, además de consideraciones puntuales sobre leyes de inversión y otros temas de coyuntura. Está con nosotros en nuestros estudios Lorena Peña. Ella es diputada del partido FMLN y también presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Diputados, un gusto. Bienvenida. Un gusto, William. Buenos días para ti y para toda la prensa gráfica. Bueno, diputada, iniciemos entonces con lo que se está celebrando este día, los 21 años de la firma de los Acuerdos de Paz. Todo el mundo coincide en que, bueno, los Acuerdos de Paz llegaron a mayoría de edad. Mayoría de edad supone que hay alguna especie de maduración. ¿Cómo se debe evaluar este día? ¿Cómo lo está evaluando el FMLN, diputada? Bueno, los acuerdos de paz, es bueno recordar que pusieron fin a 12 años de guerra civil y 60 años de dictadura militar, porque la guerra civil fue una guerra contra la dictadura militar y los acuerdos de paz resolvieron exactamente eso, la falta de espacios democráticos para la participación del pueblo, la negativa a las libertades civiles, a todas las libertades civiles, y abrieron paso entonces a un régimen plural, democrático y civil, ¿verdad? Entonces eso es el gran aporte, digamos, de los acuerdos de paz. Hay que recordar además de que antes de los acuerdos de paz, la diversidad ideológica era condena a muerte, ¿verdad? Todo el que se declaraba de izquierda, socialista, o aunque fuera feminista y ya de perdida si estaba en contra del militar de turno o el gobierno de turno, puede ser objeto de persecución, tortura y muerte. Por eso fue necesaria una profunda reforma constitucional que la establecieron los acuerdos de paz, para que contáramos con un régimen verdaderamente democrático. También los acuerdos de paz se propusieron una política de reinserción de los bandos en conflicto y no lograron acuerdo en el tema económico. Entonces son como tres aspectos, ¿verdad? Derechos civiles, derechos humanos por un lado, derechos políticos, por el otro está la reincorporación de las partes en conflicto y por el otro lado el tema económico que no logró acuerdo y que sigue siendo la piedra en el zapato de este país, ¿verdad? Porque tenemos un país con amplios espacios democráticos y pocos espacios económicos, ¿verdad? O sea, la desigualdad sigue golpeando a la ciudadanía y es uno de los grandes desafíos de cualquier gobierno y del Estado salvadoreño. ¿El FMLN se considera satisfecho 21 años después de la firma de los acuerdos, es decir, de todo lo que se ha logrado a pesar de? Creo que hay que saber ponderar y valorar en todo lo que vale la democratización del país. Yo creo de que hay que dar a conocer el informe de la Comisión de la Verdad para que el pueblo permanentemente recuerde en qué está la diferencia entre antes y después de los acuerdos de paz. En ese sentido estoy satisfecha y creo que todo el FMLN. Por el otro lado tenemos desafíos que no nos pueden tener satisfechos, ¿verdad? Porque debemos seguir trabajando por la erradicación de la pobreza y la desigualdad en el país. Ese es como, pero el acuerdo de paz daba como para pensar de que podía resolverse todo eso. No, el acuerdo de paz abre el espacio para que estos temas se aborden sin matanza. Esa es la gran virtud. Porque antes las huelgas, las discusiones de carácter económico exponían al pueblo a una masacre. Había matanza cuando se hablaba del modelo económico. Entonces el acuerdo de paz lo que da al pueblo salvadoreño es la maravillosa posibilidad de avanzar en su debate y en su toma de decisiones en lo económico y en otros temas sin que sea sometido a la matanza. Y yo creo que esa es la gran virtud del acuerdo de paz. Diputada, ¿y el acuerdo de paz tiene un cierre en el círculo?
por ejemplo, se podría pensar que a estas alturas ya el acuerdo de paz está cerrado, es decir, en todo el sentido de la palabra, y ahora lo que se plantea en el país es entrar a otra fase. Fíjese que Naciones Unidas concluyó su verificación hace algunos años y el FMLN también hace algunos años planteaba, hemos concluido el establecimiento de los acuerdos de paz, ahora continúa la lucha por profundizar los cambios, porque el país debe seguir cambiando. Entonces, como quien dice, ya sacamos el bachillerato, pero tenemos que ir por la licenciatura, ¿verdad? Es decir, estábamos analfabetos en derechos humanos y derechos civiles, nos hemos graduado en eso, pero hay necesidad de avanzar a nuevos desafíos y nuevas transformaciones. Ahora, sin el acuerdo de paz no estaríamos hablando ahora de estos desafíos. El FMLN asume el compromiso pleno con el tema de la democracia en el país. Le pregunto esto porque hoy que entramos en el escenario político electoral, un año bastante ya más caliente en ese sentido, ya aparecen otra vez el tema de socialismo siglo XXI, la visita de Salvador Sánchez Serén a Venezuela la semana anterior, el tema de incorporarse al ALBA. Entonces, bueno, ¿es incompatible una cosa con la otra? No, porque Hugo Chávez es un gran democrático que ha hecho cuántas elecciones, ya hasta perdí la cuenta. O sea, es un país, el país más electoral del mundo, creo que Venezuela, ¿verdad? Donde tienen incluso el referéndum, que en El Salvador no existe. Pero bien, aunque no acepto cuestionar la democracia a propósito de una visita a Hugo Chávez o a Venezuela, sí te quiero decir de que el FMLN es garante hasta esta fecha de la consolidación de la democracia en El Salvador. Lo fuimos cumpliendo los acuerdos de paz, hemos participado de la reforma política y seguimos siendo proactivos en esto. Y por otra parte, hemos respetado las reglas que el mismo acuerdo de paz planteó. Y este periodo de gobierno del presidente Funes ha sido uno de los periodos más democráticos de la vida de El Salvador. Se aprobó la ley de acceso a la información, se ganó el ejercicio real de la independencia de poderes, es decir, se avanzó en el cumplimiento de temas que estaban planteados en el acuerdo de paz, pero que traían una inercia de funcionamiento de otro tipo. Es con la llegada de la izquierda que estamos en esto, igual que el reconocimiento de los pueblos originarios, que es parte de la democracia, ¿verdad? Se dan y se logra su más pleno desarrollo en el primer gobierno de izquierda de El Salvador. A ver, le dejo plantear una pregunta porque vamos a la pausa y tiene que ver justamente con lo que ha ocurrido en la tensión que ha habido con de la Asamblea Legislativa y Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Constitucional. ¿Eso no supone retrocesos? Le dejo plantear la interrogante para que usted me explique en el próximo segmento. Vamos a una pausa. Con todo gusto. Perfecto. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. Estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Está con nosotros en nuestros estudios Lorena Peña, diputada del FMLN y presidenta de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Ya vamos a entrar, diputada, a hablar justamente de los temas de presupuesto, de números. Sí. Pero bueno, antes de eso, para cerrar un poco sobre el tema de acuerdos de paz, ¿cómo se puede o en qué se circunscribe, por ejemplo, esa tensión que hubo Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia? Muchos, bueno, de alguna forma reclamaron al FMLN porque el FMLN, decían, va por el control total de las instituciones. No, lo que se ha dado es una independencia de los tres órganos de gobierno, y por eso es que ahora hay más debate. Debemos recordar que a pesar del acuerdo de paz por las correlaciones políticas, aquí teníamos una corte sumisa que le hacía los mandados a Arena, ¿verdad?, con los anteriores presidentes de la corte, y es hasta la llegada de Belarmino Jaime y ahora del licenciado Padilla, que tenemos una diferenciación, ¿verdad?, entre los órganos de gobierno. Pero ¿por qué llega don Belarmino y ahora el licenciado Padilla? Porque hubo un cambio en la correlación nacional y en los votos concretos en la Asamblea Legislativa, de manera que lo que existe ahora es una controversia sana entre los diferentes órganos de gobierno. Y yo la celebro sinceramente. ¿Has visto cómo la Asamblea ha encarado vetos o observaciones del Ejecutivo? El Ejecutivo ha podido darse ese lujo también de observar y vetar, y por el otro lado, la Corte también ha tenido su propio protagonismo en los pesos y contrapesos a nivel de los tres órganos de gobierno. Esto no debería asustar, no debe provocar alarma, ni decir aquí estamos ante el peligro de que haya un retroceso en el tema democrático en el país. Al contrario, yo creo que eso es democracia. Lo que es autoritarismo es cuando nadie abre la boca. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad, ¿qué dijo? Para que hubiera matanza había necesidad de impunidad, ¿verdad? Entonces la Corte Suprema de aquel tiempo era sumisa a los militares y al partido Arena al final, y nunca abrió un solo juicio en contra o averiguando qué pasó con los más de 50,000 muertos. Y nunca en aquel tiempo investigó los secuestros y desapariciones. Entonces, eso ya no ocurre. Hoy tenemos una Corte Suprema que dice, bueno, a ver, ¿qué han hecho? Díganme. Y en lo que a mí compete, pues tengo opinión. Al margen de que me guste o no X o Y sentencia, sí podemos decir que hay independencia de poderes. Falta, como te digo, el tema de la equidad y de la erradicación de la pobreza, que hay un gran trabajo en la inversión social del gobierno, en los esfuerzos por reactivación agrícola, en abrir la banca de desarrollo, pero eso debe seguir avanzando. Bueno, a propósito de los temas económicos, a ver, entonces, el tema de leyes de inversión. Ustedes están estudiando un paquete de normativas en la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí, bueno, hay 6 leyes han ingresado al Pleno, 3 se encuentran en mi comisión y otras están en la Comisión Financiera y de Economía. Ha ingresado a la Asamblea la reforma a la Ley de Servicios Internacionales, la reforma a la Ley de Zonas Francas, la Ley de Firma Electrónica, la Ley de Garantía Jurídica para las Inversiones, la Ley de Asocio Público-Privado, y hay una que se me ha quedado, que te la debo. Pero bueno, en mi comisión están 3. Inversiones, servicios internacionales, la Ley de reforma a los fondos de inversiones, es la última. ¿Y la sexta? Sí, esa es la sexta. Ahora en la Comisión de Hacienda están la Ley de Servicios Internacionales, la Ley de Zonas Francas, las reformas, y un proyecto de ley de asocio público-privado. Nosotros como FMLN estamos anuentes a contribuir a perfeccionar el marco jurídico para dar incentivos legítimos a los inversionistas nacionales y extranjeros que quieran comprometerse con el desarrollo del país. En este sentido, vemos bien la reforma a la Ley de Servicios Internacionales, que está abriendo estos incentivos fiscales, porque esa ley consiste en que no pagas renta, el que desarrolla infraestructura para servicios
no paga renta por 15 años, no paga IVA por 10 años y no paga impuestos municipales por un plazo similar. Y el que pone una empresa de servicios no paga esos impuestos mientras tenga la empresa funcionando. O sea, es un gran incentivo, porque prácticamente no pagan estos impuestos. Y se refiere a servicios que se prestan a extranjeros, o sea, o domiciliados en el extranjero fuera del territorio salvadoreño. Ahora, Entonces, tal cual está esa parte. La reforma. Sí, es mucho más, ¿qué sería mucho más restrictivo esto? No, lo que se está haciendo es ampliando a otros rubros económicos. Es decir, es que si fuera para los nacionales es como que derogaras el impuesto de la renta y el IVA, eso no se puede, ¿verdad? Pero, por ejemplo, se va a abrir esta exención a las empresas de reparadores de contenedores y de buques. Esto es un atractivo para la inversión en la zona extraportuaria de los puertos. Se abre en esta reforma a cinematografía, ¿verdad? Revelado, doblaje, subtitulado y otros elementos de cinematografía. Se abre a la reparación de equipos informáticos, cinematografía, se abre a la telemedicina. Aquí estamos analizando un poco con el Ministerio de Salud no caer, de acuerdo a nuestra legislación, en algún fraude, ¿no? Porque la parte de telemedicina. Claro, porque aunque sea para extranjeros debemos ser responsables, ¿verdad? Entonces, estamos a la espera de la opinión técnica del Ministerio de Salud si todos los servicios que se ofrecerían en línea son reales, pero pareciera que sí, nos han dado un adelanto. Lo que no pueden aceptar es consulta médica por teléfono, porque por teléfono no te pueden tocar el estómago, claro, para ver si te duele, claro, pero para leer radiografía, para leer exámenes de laboratorio, para dar diagnósticos sobre este tipo de asuntos, bueno, por ejemplo, que funciona. Por ejemplo, en Estados Unidos debo entender que, por ejemplo, hay radiografías, se envían incluso hasta la India, y en la India hay personas que están haciendo la lectura. Esa es la idea, y entonces parece que sería beneficioso para ellos hacerlo aquí y para nosotros también. Y el otro punto que tiene esta reforma es para servicios geriátricos, es decir, poner retiros, centros de atención geriátrica, ¿verdad? Que puede ser favorable, digamos, para un residente en Estados Unidos y puede ser favorable para nosotros. Entonces está esa reforma. Y también se están bajando los montos de inversión mínimos, el piso de inversión que se les pide. Entonces, en este tipo de asuntos estamos de acuerdo, vamos a entrar a la revisión de la ley de zonas francas, y donde tenemos serias dudas es con el asocio público-privado. A ver, vamos a hacer una pausa. Voy a darte algunos elementos del proyecto. Cuando regresemos, porque nosotros ahí sí estamos reticentes. Perfecto, vamos a la pausa y hablamos un poco entonces sobre el asocio para el crecimiento. Regresamos. Abrimos las puertas. Ahora el Banco HSBC es Davivienda. Davivienda, una multilatina ahora en El Salvador. Bienvenidos a casa. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Davivienda. Davivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión. La
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, me decía en el segmento pasado asocio público-privado. Sobre ese punto, sí, entonces, porque ustedes, en el asocio para el crecimiento estamos totalmente de acuerdo en dinamizar la inversión. Y la otra cosa es en que haya un gasto público que también dinamice la demanda agregada del país. Porque si no hay gasto, no hay demanda. Y si no hay demanda, ¿para qué van a producir en este país? Es necesario movilizar la demanda. Bueno, entonces estamos, sobre ese punto no hay objeción. No. Ahora, en el asocio público-privado, en ese proyecto de ley hay varios problemas que de alguna manera ya se los hemos hecho saber al gobierno. Primero, tiene algunos temitas inconstitucionales. Por ejemplo, obliga a la Asamblea Legislativa a pronunciarse en un plazo de 45 días y establece que si no contesta hay que indemnizar al que presentó los proyectos. Obliga a la Asamblea Legislativa a decir que sí de todos modos, porque si dice que no, también indemniza supuestamente al empresario que no va a haber invertido un peso a esa fecha, pero sería beneficiado con una indemnización. Establece el mismo proyecto que Proesa puede otorgar proyectos hasta por 10 millones de dólares, sin pasar por la legislación. Entonces, una institución que no tiene magisterio de ley sustituiría a la Asamblea Legislativa y a todo el gobierno, otorgando créditos hasta por 10 millones. O sea, le están quitando una atribución de la Asamblea Legislativa. Y se presta corrupción. Es que ese es el problema. ¿Por qué? ¿Por qué te digo otorgando créditos? Porque la diferencia medular de este proyecto de ley de socio público-privado con la empresa mixta y con la concesión, que es por 100% privada, la diferencia medular es que el Estado asume con su dinero pagar porque cojan el activo y pagarle si pierden. Entonces, los riesgos los asume el Estado. Entonces, no es un incentivo a la inversión porque el Estado gastaría. Y no es un incentivo a la competitividad porque si pierde el Estado le paga. Y si no invierte también le paga porque si indemniza por decir que no, también le paga. Entonces, ¿cuál es la ventaja que no le trae el vemos? Estado? No le vemos a esa ley. Además, Este es un estudio que ha hecho el FMLN ya. Sí, lo tenemos bastante completo. Además, hay otro detalle. La ley dice que la banca de desarrollo debe crear un fondo de liquidez para pagar eso que te explicaba. Y establece que puede llegar a ser hasta el 1% del PIB el gasto firme. A ver, el gasto contingente, que es el cuando pierden. Es decir, que estaríamos hablando de dedicar hoy a este año, si así fuera, unos 240 millones de dólares para pagar pérdidas. Pero... O sea, que sería fondo que el Estado lo debería tener ahí, sí, para responder ante una situación de ese tipo, de una demanda. No, si en el convenio está que si pierden les pagás, o que si las utilidades bajan de cierto rango les pagás, entonces de ahí tiene que salir. Y dice la ley que lo que no se logre pagar en un año, de una vez se debe programar, y lo dice abiertamente como deuda pública. Y además para los gastos firmes, porque tiene gastos firmes y contingentes, no tiene límite. Entonces, por esos motivos, tenemos serias dudas. Por otro lado, abre a la privatización de servicios claves. Por ejemplo, los centros penales. Y queda implícito, de alguna manera en la ley, la privatización de la Universidad de El Salvador. ¿Cómo así? ¿De qué manera? Pues sí. Es que ahí el proyecto dice que quedan excluidos, dice, de ese proyecto, salud, perfecto, seguro social, perfecto, queda excluido seguridad pública,
pero no dice justicia. Entonces, el Ministerio es de Justicia y Seguridad, porque sí, correcto. Justicia es la de los penales, seguridad es la PNC. Entonces queda libre seguridad pública, pero no queda libre justicia. Y luego dice educación. Entonces, y dice en los términos de la Ley General de Educación. Qué bien, dice uno. Pero luego vos pensás que hay una ley de educación superior aparte. Pero hasta ahí quedémonos. Más adelante la ley dice de que el proyecto, ¿verdad? De que aquellas actividades de educación que contribuyan al desarrollo económico, más las de investigación, más las de tecnología, pueden ser objeto de asocios público-privados. Entonces ahí es perfecto para el CENTA, el INSAFORP y la universidad. Entonces, realmente estamos de acuerdo con la mayoría de leyes que generen incentivos a los empresarios, pero nos parece que esta ley de asocios público-privados no incentiva realmente la inversión ni la competitividad, más bien compromete al gobierno en un momento en que lo que debemos garantizar son inversiones con el gasto público, inversiones que sean efectivas, pues, ¿verdad? Entonces, por todos esos motivos, nosotros no vemos muy claro que sea conveniente aprobar esta ley de socio público-privado. O sea, tal cual está, el FMLN no estaría dispuesto a dar sus votos. Sí, no, tal cual está, no podemos. Entonces, ¿el camino que queda es entrar a modificar todos estos aspectos o de qué manera lo ha enviado el Ejecutivo de Casa Presidencial este anteproyecto? Bueno, el debate se va... ¿Puede ser reformable o no? Todo es reformable en este mundo, sobre todo las leyes. Tal vez la mente no reforma tan rápido, pero lo que te quiero decir es de que por eso yo he planteado un calendario en la Comisión de Hacienda para facilitar los acuerdos. Les digo, para no atrasarle el tema de la inversión, saquemos lo que ya tiene prácticamente consenso, salvo algunas pinceladas, ¿verdad? Entonces, saquemos la ley de inversiones, avancemos con lo de zonas francas y estudiemos si el gobierno tiene un proyecto para el área extraportuaria del Puerto de la Unión, por ejemplo, o quiere una inversión para Fomilenio, por ejemplo, entonces que haga un planteamiento concreto de qué negocios son los que quiere impulsar y nosotros con todo gusto estamos anuentes a discutir cómo se dan incentivos específicos para ello, porque este cheque en blanco general lo vemos delicado. Incluso si quiere reformar la ley de concesión del Puerto de la Unión, que lo proponga. Pero no quisiéramos heredar una ley que después nos demos golpes de pecho. Estaba yo leyendo los estudios de este señor Ruiz Sousa. Este señor es un investigador del Banco Mundial, que él ha hecho un estudio sobre el impacto de los asocios público-privados. Ya, a lo mejor, y te quiero decir que tenemos que hacer una pausa, quizás encuentre no? la información en la breve pausa que tenemos y entramos más, porque sí me interesa que también nos aclare usted, diputada, por ejemplo, si esto se contrapone, digamos, una decisión que puedan tomar ustedes, obviamente que tendrá un efecto sobre el tema de Fomilenio, porque no sé qué tan vinculado está esto de asocio para el crecimiento, todo el tema que tiene que ver. El asocio para el crecimiento, nosotros, como te decía, lo apoyamos. Exacto. Pero qué tan amarrado está el asocio para el crecimiento con el asocio público-privado e incluso el Fomilenio 2 en un segundo compacto. Pero bueno, lo platicamos después de la pausa, regresamos. Sí. Mamacita. Mamita. Mamita. Mijita. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo al Banco Da Vivienda. Da Vivienda, una multilatina en El Salvador. Pregunte en nuestras sucursales por las ofertas de ahorro e inversión.
Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca Kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Diputada, entonces le decía, bueno, usted me estaba citando a alguien ahí del Banco Mundial. Y ya ellos ven con preocupación el riesgo fiscal, porque resulta que si hay dos modalidades, una que es autosostenible, que es la concesión normal, y la otra que es cofinanciada, es lógico que el privado va a decir, ¿y por qué a mí no me van a cofinanciar? Y tiene derecho, porque si la ley dice eso, ¿por qué si a vos te dan dinero a mí no me van a dar? Entonces ahí es un primer riesgo. Por el otro lado, nosotros celebramos la posición del presidente Funes en el caso de Enel. Entonces nosotros vemos que casos no transparentes y de corrupción como los que se dieron en el establecimiento de este sistema de empresas de la CEL en tiempos del señor Solván, se puede legalizar y generalizar si aprobamos tal y como está la ley de socio público-privado. Entonces, creemos que en un debate sano podemos abrir el capítulo de una ley para inversiones privadas en el sector público que sea realmente congruente primero con el margen fiscal que el país tiene, el espacio fiscal que el país tiene, y en segundo lugar, que promueva realmente la competitividad, la inversión y cierre el paso a la legalización de la corrupción. En este proyecto de ley hay una confusión, porque aparecen instituciones que son promotoras, evaluadoras y aprobadoras de proyectos millonarios sin ningún control. Entonces, por todos esos puntos y viendo la experiencia que se ha tenido con todos estos arbitrajes y todos estos malos negocios en tiempos de Arena, nosotros vemos que hay que recapacitar muy bien antes de aprobar un proyecto de estas características. El FMLN tiene toda la buena disposición y es más, creo que tenemos la obligación de impulsar proyectos para concesiones o inversión privada en campos de la actividad pública, pero bajo reglas transparentes y eficientes y efectivas para los propósitos que se ha planteado. Ya, diputada, ¿y ustedes como FMLN están conscientes que de alguna forma establecer estos reparos o decir no vamos a votar tal cual está este anteproyecto supone también chocar de alguna manera, porque debo entender que de alguna forma todo esto está vinculado con el segundo compacto Fomilenio, con el asocio para el crecimiento? Entonces, ¿no teme que al final eso eche al traste la posibilidad de avanzar en los otros puntos? Nosotros estamos interesados en que avance Fomilenio, en que haya crecimiento económico y haya más inversión extranjera y nacional. Y vamos a trabajar por lograr los acuerdos que sean necesarios para avanzar, y creo que las diferentes instituciones estarán de acuerdo en que debemos buscar leyes que garanticen eficiencia, efectividad, competitividad y transparencia. Además, que no sean objeto de reparos por constitucionalidad. Y a todas luces el anteproyecto tiene esos vicios de inconstitucionalidad. A todas luces. Aquí lástima que no puedo entrar en el internet para bajarte el proyecto, pero a todas luces tiene esos pisos de inconstitucionalidad. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Van a pedirle al Ejecutivo, le pueden pedir al Ejecutivo que reformule todo el anteproyecto? Claro que sí, estamos trabajando para que haya una reformulación,
Y yo estoy segura que vamos a llegar a buen puerto y que los proyectos que de seguro el gobierno ya tiene en mente, vamos a poder darles el apoyo jurídico necesario para que se realicen. ¿No tiene miedo que al FMLN después lo señalen que se está contraponiendo a los esfuerzos que hace el Ejecutivo, el presidente Funes? No, no ese es el tema, es que el FMLN tiene que ser una fuerza responsable con el país y se trata de eso. Y estamos seguros de que vamos a hallar con el presidente Funes un camino para poder realizar las inversiones que están previstas en el proyecto FOMILENIO. ¿Los demás partidos políticos que han planteado alrededor del anteproyecto? Pues bueno, Arena dice que maravilloso y que corramos, ¿verdad? Pero Arena ya sabemos cómo es. Ellos son los fundadores de NEL, la GEO y todos los arbitrajes perdidos en sus negocios con los privados. Los demás partidos han sido cautelosos en el estudio de la temática. Entonces vamos a ver qué pasa en las próximas semanas. Y a propósito de NEL, ¿es conveniente que continúe el proceso, el litigio, diputada? Porque hay quienes están cuestionando el hecho de que ya el primer tribunal hizo una sentencia, un segundo tribunal en París avaló la primera sentencia, por lo tanto dicen ya el camino prácticamente no hay más que hacer, está perdido. Entonces, ¿por qué seguir gastando dinero en arbitraje con firmas de abogados que ahora podría estar una suma de arriba de 15, quizás 20 millones de dólares solo en el gasto en arbitraje? Sí, nosotros celebramos que el presidente Funes no se rinda en la defensa del patrimonio nacional. Eso me parece que es una cosa loable. Por otra parte, sí, él tiene que hacer sus cálculos de si le sale bien el remedio o sale más caro que la enfermedad, pero no te podría adelantar criterios sobre eso. Lo que nosotros tenemos claro es de que desde la época del señor Solván, ahí se crearon una serie de asocios público-privados sin ley marco, ¿verdad? Con mucha truculencia y que ahora es como difícil recuperar estas empresas porque hicieron una serie de trampas legales, ¿verdad? Que hacen que incluso no haya obligación de auditoría por parte de la Corte de Cuentas. Y son decenas de millones de dólares como mínimo, lo que no se sabe cómo se mueven en todas estas empresas privadas. ¿Usted asume esta figura de CNL como una especie de asocio público-privado? Es que eso es, donde el gobierno termina pagando todo y no vemos las utilidades con claridad. ¿Cuál es la recomendación que estarían haciendo ustedes al presidente de la República entonces en este caso de NEL? Bueno, nosotros no somos quien para recomendarle claramente porque él tiene más información que nosotros, pero sí estamos... Bueno, pero gobiernan juntos. Eso sí, estamos anuentes a que él valore bien los costos económicos de cualquier alternativa que tome, ¿verdad? Porque puede ser que, como tú dices, al final salga más caro todo el litigio que los resultados del litigio. Bien, hacemos una pequeña pausa comercial más y regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Ay, hombre, Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte.
Diputada, vuelvo sobre el tema entonces del riesgo que esto implica, es decir, no aprobar esta ley. Mira, el que riesgo está armado que de alguna forma está articulado, digamos, no amarrado, pero sí articulado con otros esfuerzos que tienen que ver con el tema de Fomilenio 2, el asocio para el crecimiento. Mira, el principal riesgo es que se apruebe. Ahí sí hay un riesgo grande para el país. ¿Cómo está? Como está. Pero yo confío en que podremos tener un planteamiento de reformar este proyecto y contar con una ley de concesiones o con una ley marco para impulsar estas inversiones que sea aceptable para el país. O que tengamos un marco jurídico para impulsar en concreto los proyectos de Fomilenio. Ya, pero entonces, ¿van a continuar la discusión de este anteproyecto en la Asamblea normalmente? Tenemos que continuarla porque es obligación. Pero van a citar también al secretario supuesto. técnico a escucharlo. Entonces, para superar esto, digamos, y salir rápido de esto, ¿qué es lo que habría que hacer? Es que se trabaje un proyecto nuevo. Habrá que trabajar una reformulación o un nuevo proyecto. Nosotros estamos trabajando ya en iniciativas jurídicas que puedan salir al paso y en su momento vamos a presentarlas. Ya, bueno, hay otro tema que está, debo entender que está en manos también de la Comisión de Hacienda, diputada, y tiene que ver con los 10 millones de dólares para los empresarios de buses. Sí. Y toda esa discusión que se ha abierto de si esos 10 millones se pueden tomar de los 800 o 400 millones que quedaron en el tema de los títulos valores, de la emisión de bonos. Sí. ¿Qué está pasando sobre eso? ¿Es válido tomar de esos fondos? Válido y legal, es legal y es válido. Nosotros somos de la opinión, el FMLN, de que es mejor una proyección de gasto de esos 400 millones y no ir de 10 en 10, de 5 en 5, ¿verdad? No, es mejor tener una idea global. En ese sentido estamos de acuerdo con otros partidos que se han expresado. Y se lo decíamos al ministro de Hacienda este lunes. Y entonces él dijo que iba a presentar un proyecto para sustituir el que nos ha enviado, que tenga una panorámica más global del gasto de esos bonos. Y estamos a la espera de eso. No hay un gran problema ahorita, digamos. Las objeciones que ha presentado el partido Arena de que se está utilizando dinero que era para pago de deuda, y No. ahora se esté reorientando para otros rubros. No, el decreto no dice eso, porque ellos como que su idea es la ley. La ley es lo que se aprueba ahí en la Asamblea. La ley que dice, la ley de esos títulos valores, que 400 eran para pago de letes, por cierto que Arena nos dejó, y que si no nos cobraban los otros 400, debería de llegar a la Asamblea para su aprobación el destino. Eso es lo que dice el decreto, no dice otra cosa. Entonces estamos en lo normal, que el Ejecutivo manda a la Asamblea una propuesta de reorientar una parte de este dinero. Y lo que nosotros comentamos el lunes con el ministro es que no es mala idea que llegue una propuesta más global. Y quedamos en que él nos va a enviar una contrapropuesta y estamos en eso. Ahora, pero todo esto pasa por mayoría calificada. Claro. 56 votos. Claro. O sea, que tendrían que conseguir los votos de... Bueno, el presidente decía bastaría un diputado del Partido Arena para tener 56 votos, pero ¿están en negociación con el Partido Arena o no? Pues sí, pero como va a llegar una contrapropuesta, estamos más bien en stand-by esperando que llegue, ¿verdad? Yo siempre trabajo por la unanimidad, por lo menos eso no, ¿verdad? Entonces, en este caso con más razón porque es de 56 votos. Y yo espero que Arena quiera que le paguen el subsidio al transporte. No creo que estén boicoteando la solución del transporte. Supongo que Arena quiere gobernabilidad, supongo que no queremos que suban las tarifas y que por eso todos vamos a contribuir a la solución del pago del subsidio. Pero estamos, como te digo, a la espera de una contrapropuesta del Ministerio de Hacienda. O sea, la otra semana estaría llegando quizás esa yo espero, y si llegara esta semana, ojalá esta semana pudiéramos, aunque fuera con dispensa, si hay voluntad política, se puede, pero hay que esperar. ¿Cómo se plantea en términos de ingresos fiscales para el gobierno este año? Bueno, ¿Es
posible ir avanzando en superar el déficit fiscal? Mira, ningún país funciona sin déficit. Y este país tiene uno de los déficits más chiquitos del mundo, ¿verdad? Porque estamos en el 3%, y si a eso le quitas la deuda previsional, estamos en una cifra como de 2%. De manera que el déficit de nuestro país está dentro de los estándares normales de cualquier economía en buenas condiciones. El tema es cómo mantenemos y mejoramos el ritmo de la recuperación económica. El país llegó a una cuestión negativa de menos 3.5 allá por el 2008-2009. Desde el 2009 a esta fecha hay una recuperación modesta, pero siempre en cifras positivas todos estos años. No hemos tenido cifras negativas. Y yo esperaría que este año 2013 nos mantengamos como hemos venido en cifras positivas y mejore un poco los indicadores de crecimiento y de recaudación. Ahora, pero de alguna forma las demandas sociales están siempre por arriba de las posibilidades reales que hay para poder responder. Digo, los problemas que se han registrado de caja, el tema de liquidez. El arte de la economía, así te lo enseñan en la escuela, es cómo atender necesidades infinitas con recursos finitos. Nunca las necesidades tienen total financiamiento, y cuando resolves una aparecen otras. Entonces ese no es el gran problema. El gran problema es cómo le damos continuidad, y eso es en lo que estamos y lo hemos hecho con éxito, a los programas sociales, a la banca de desarrollo, a la reactivación agropecuaria, a la seguridad pública y la justicia, que son como los grandes temas que el gobierno esté enfocado en atender. Y yo estoy convencida de que vamos a lograr este año, como lo hemos logrado en los años anteriores, darle sostenibilidad y continuidad a los programas exitosos del gobierno de la República. De acuerdo, creo que tenemos entonces el último corte comercial, ¿no? Vamos a una pausa entonces, regresamos al cierre, solo para que me dé entonces una valoración ya de la situación política electoral. ¿Cómo no? Estamos en rumbo a las elecciones en 2014. ¿Cómo no? Vamos a la pausa. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out Movie. Lo mejor de la cartelera. Art. Shopping. La guía de la moda. Go. Viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Diputada Lorena Peña, ¿cómo se perfila 2014? Es decir, para el FMLN, viendo un poco de cómo el comportamiento histórico está hoy de las encuestas, probabilidades de triunfo para 2014. Bueno, nosotros estamos optimistas, pero no atenidos, ¿verdad? Ese es como el enfoque general. Creemos que si el FMLN continúa trabajando como ha trabajado hasta ahora y redobla su esfuerzo de trabajo en el terreno, y si el compañero Salvador y el compañero Oscar continúan con su desempeño como lo han llevado hasta ahora, no cabe duda que la victoria del 2014 va a ser nuevamente para el pueblo salvadoreño y para el FMLN. Fíjate que la situación con que arrancamos el año viene marcada como por tres tendencias, ¿verdad?
el despeñadero de la candidatura de Norman Quijano, un crecimiento constante de la candidatura de Salvador y el FMLN ya ocupando el primer lugar en preferencias, aunque con una diferencia modesta respecto a Arena, y el estancamiento de Gana. Son como los tres datos que se consolidaron en diciembre en todas las encuestas, ¿verdad? Que Gana está ahí entre 7, 4, 5%, ¿verdad? Norman Quijano, unos dicen que ha bajado 20 puntos, otros que ha bajado 30, lo cierto es que desde que lo nombraron se ha despeñado como candidato y ha afectado a su partido, que también comenzó a bajar en su intención de voto, y eso lo confirman varias encuestas. Y por el otro lado, que veníamos de un empate técnico a favor de Arena, ¿verdad? Y ahora estamos en un empate técnico a favor del FMLN, es decir, que el FMLN es este día la primera fuerza política electoral. Y entonces indica que la elección de 2014 se define entre Arena y FMLN. ¿Qué papel entra a jugar Gana si es que se lanza Elías Antonio Saca? Correcto, esa es una pregunta interesante. Primero decirle a todo el pueblo salvadoreño y a nuestra militancia que el gran trabajo es que debemos ensanchar la diferencia con Arena. Estamos arriba, pero debemos lograr una diferencia que sea indiscutible, ¿verdad? Esa es la gran labor que debemos desarrollar con nuestro buen gobierno en las alcaldías, con el contacto con la población y con una postura ética y de trabajo de nuestra fracción legislativa. Ahora bien, ¿qué pasa si entra Gana a jugar? Bueno, ahí hay dos escenarios posibles. Uno, que parta la votación de Arena completamente. Fíjate, ahora no se sabe para dónde va a agarrar Walter Araujo, pero hay serios rumores que se quiere ir con Gana. Entonces es posible que desde el mando superior de Arena haya una división a propósito de la candidatura de Antonio Saca. Y eso pues favorecería en cierto modo un gane del FMLN, pero también puede darse la posibilidad de que el segundo lugar lo tenga Gana y el tercero Arena. Esa es la posibilidad. O sea, que termine definiéndose una elección presidencial en una segunda vuelta entre FMLN y Gana. En una primera. Ahora, la otra posibilidad es que se estanque la candidatura de Saca, que pare el despeñadero de la candidatura de Quijano, aunque yo lo dudo, pero puede ser que se detenga un poco, y siempre la definición sea entre el FMLN y Arena. Ahora, para nosotros, Arena y Gana son dos caras de una misma moneda, porque son dos opciones de derecha. Entonces, la definición siempre está entre izquierda y derecha. Eso sí debemos tenerlo claro. Ahora, porque en las elecciones de marzo del año pasado, si vemos resultados, el resultado que tuvo Arena, estoy hablando antes de la decisión de los legisladores, ¿no? En Arena. Sí. El número que sacó prácticamente, si uno los observa en términos de incidencia de Gana, parece que afectó poco al partido Arena, al menos en la legislativa. Aparentemente. ¿De dónde se consolidó Gana entonces con esa votación que obtuvo? Acuérdate que ahí hay cocientes y residuos, y en esta es directo. No es como la votación por diputado, que ahí te va rascando residuos, y acuérdate que el PCN tenía una votación pírrica y sacaba hasta 15 diputados a puro residuo. Yo creo que este es un escenario diferente. En primer lugar, porque es para la presidencia. En segundo lugar, porque también el FMLN está rectificando los elementos que le llevaron a perder votos en las elecciones pasadas. Hay que hacer ver que el FMLN en muchos casos perdió ante Arena y ante otros, no porque el adversario subiera de votos, fíjate, sino que nosotros bajamos más que ellos. Entonces eso quiere decir que hubo un voto de castigo para el FMLN, que estamos rectificando pues con la misma población. Entonces yo creo que es bastante difícil comparar diputaciones con presidenciales, y que el comportamiento, por lo menos el que las encuestas nos dicen, es que la candidatura de Tony Saca con Gana todavía no levanta, parece que todavía no entusiasma mucho, ¿verdad? Nosotros tenemos encuestas donde incluso se analizan opciones de coaliciones,
Y esa coalición maravillosa que anuncian no despega mucho. Gana CNPs. Sí, no da mucha esperanza. Pero al FMLN le puede resultar indiferente el lanzamiento de Tony Saca. Nada nos es indiferente, nada nos es indiferente. Lo que sí tenemos claro y le aclaramos al pueblo es que Tony Saca o Norman Quijano son una opción de la derecha y nosotros somos la opción de la izquierda. ¿Y en qué se diferencia derecha e izquierda? Pues es sencillo. La derecha, su opción preferencial es por los sectores económicamente pudientes, aunque tengan un discurso social. Y la opción del FMLN es por una sociedad inclusiva, donde todos podamos participar del desarrollo y donde los sectores tradicionalmente excluidos puedan tener oportunidades. Bueno, se nos agotó el tiempo, diputada, le agradecemos que haya compartido con nosotros. Muchas gracias, ha estado interesantísima la entrevista. Bueno, perfecto, terminamos entonces la entrevista en línea, gracias a ustedes por su fiel sintonía, nos vemos mañana.